Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Y ya tenemos a aquel vecino nuestro que escribía, la columna de Nelson Guerra, para hablar hoy de Humberto Meguet. Humberto Meguet nació en Paysandú un 1 de mayo de 1926 y perteneció a la generación del 45, aunque vivió muy pocos años, murió muy joven de tuberculosis el 5 de abril de 1951 y su legado está constituido por un solo libro publicado, Nuevo Sol Partido, en 1949, que recopila 7 poemas y varias publicaciones esparcidas en diarios y revistas de la época. Ya la capital del país le dedicó también a investigar al simbolismo de lo que sería y el surrealismo que volcaría también en sus escritos. Asimismo, se interesó por la pintura y participó en el taller de Joaquín Torres García, y gracias a que mantenía una estrecha relación con Idea Vilariño, la poetisa se encargó de resguardar sus textos tras su muerte y los donaría a Sadil. En vida, Meguet no pudo apreciar el reconocimiento que llegaría luego por parte de grandes personalidades del ámbito literario como Emir Rodríguez Monegal o Mario Benedetti. Vilariño se dijo, demasiado tarde, como siempre, solo podemos declarar el valor de sus versos y mostrar un poema y dejar constancia del paso del joven poeta que desoímos. La poesía de Meguet, para nacer curiosamente de esa ruptura con la poesía que lo antecede, y según Benedetti, Meguet no es un poeta de las cosas, pero sí un malabarista que usa las cosas, que las lanza por el aire y las recoge ya cambiadas, dispuestas a servirles como expresiones poéticas de un estado del alma. Muy buenas tardes, Nelson, muy bienvenido. Gracias, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Qué poeta maravilloso y qué joven murió, ¿eh? Sí, tengo entendido que en realidad la tuberculosis lo que hizo fue causar su internación, ¿verdad? Sí. Pero tuvo una intervención. Que fue con lo que se le complicó. Sí, que fue lo que complicó y a la que no pudo sobrevivir. Sí, sí. Tú sabes que la definición que se ha utilizado generalmente de la poesía de Humberto Meguet siempre se vuelca hacia los temas del surrealismo y no es tan así. Ah, ¿no? No, para mí tiene muchísimo más importancia el dadaísmo. El dadaísmo. Hay que tener en cuenta que siendo un adolescente, Meguet conoce a José Parrilla, un personaje extrañísimo que yo no tuve la suerte de conocer, me hubiera gustado conocerla. Sí conocí a su hermana, a Lucy Parrilla, y según tuve noticias por aquel tiempo, sí, allá la década del 40, tanto Lucy como él hacían espectáculos juntos y recitaban sus poesías de una forma agresiva para el público de aquella época. Recitaban sus poemas pero de espaldas al público. ¿Y eso por qué, Nelson? Eran dadaístas. Ajá. Eran tan dadaístas como lo fue en su momento Salvador Dalí, dando una conferencia con un pan atado en la cabeza y solamente diciendo injurias de la peor especie al público. Es estrictamente la misma actitud. Claro. Entonces, por eso tú decís que es más dadaísta. Por eso tú a Meguet lo considerás, además por su poesía, dentro del dadaísmo.
yo creo que fue el único dadaísta que tuvo este país, el único dadaísta importante, digamos. Claro. Vamos a aclarar, porque hubieron otros a los que no se le podría prestar tanta atención. Claro. Además fue un dadaísta joven. Ujú. Los dadaístas jóvenes tienen esa rebeldía, ¿no? Me refiero a los dadaístas europeos, especialmente a los franceses. Claro. Y lo que trataban de hacer los dadaístas es dar una especie de sacudón estético, Sí. y todo eso llega hasta nosotros, hasta el Río de la Plata, no concretamente Uruguay, a través de la obra de un autor al que yo le doy una tremenda importancia, y a través de estas audiciones se ha visto, que es Ramón Gómez de la Serna, Sí, lo hemos visto, claro. que allá por la década de los 30, a principios de la década de los 30, publicó un libro que tanto en los 40 como en los 50 en Montevideo tuvo una importancia fundamental en muchos grupos, Sí. que se llama Ismos, Ismos. en los cuales analiza a los principales integrantes de las vanguardias europeas. Y para comprender el dadaísmo Sí. y no sorprenderse malamente con este tipo de poesía, es necesario ver la raíz, ¿verdad? Lo que dice Tristán Tzara, su fundador, en su manifiesto dadaísta. Claro. ¿Qué es el dadaísmo? El dadaísmo él lo define como un a mí que me importismo. Y a continuación lo que elogia es la contradicción continua. Por lo tanto, no es solamente la negación de la razón, es la negación de la razón, y además es el elogio de la sin razón. Los nexos no tienen nada que ver con los nexos tradicionales del discurso o de la retórica. Claro. Lo que se busca es precisamente una estética que se basa en una contradicción. ¿Cómo dijiste, perdón, que no te oí ahí? En una estética Se que... basa en una contradicción continua. Continua, perfecto. De esa forma, lo que se logra o lo que se pretende Sí. lograr es una simetría del Ujú. concepto poético, y como todos sabemos, la simetría es la regla básica e inalterable de cualquier formulación estética. Claro. Si lo planteamos desde ahí, la extrañeza que provoca el poema dadaísta, y muy especialmente el poema de Humberto Meguet, lo vamos a ver de otra manera. Claro. Es como si uno tuviera la posibilidad de penetrar los nudos del pensamiento de otra persona, Ujú. o sea, poder ingresar, pero solo como espectador, Sí, sí. a los procesos mentales de otra persona. Y creo que la mejor manera de explicar esto es a través de la lectura de un poema. Claro que sí. Y como este poema no es largo, pero estamos limitados en el tiempo, lo voy a leer ya. Perfecto. Invito a los oyentes a disfrutarlo, si es que logran disfrutarlo, o a repensar, aunque sea por un momento, y para poder leer a este tipo de poeta sin las rispideces que a veces provoca su lectura. Lo vas a leer, no te vas a poner de espalda, ¿no? Lo vas a leer de frente. Bueno, en realidad como no estamos viendo, les informo que estoy sentado sobre la mesa y tengo apoyado el poema sobre la silla. Perfecto. Bueno, empezamos por ahí entonces. Poema del poeta a su amada ausente. Ahora que tengo que leer tantos libros, que tengo que colocar tantas veces las cabezas sobre su nombre, que tengo que escuchar otras tantas mi voz buscando la de ella, colocaré mis palabras sobre el ropero
y las dejaré contaminarse del polvo de la pieza, y me quitaré los zapatos presto, cansados de llevarme tanto tiempo dentro, y a mi piel que se eriza la tocaré con mis manos para soñar que son las manos de ella. Hoy veo todo derramarse de la mamadera de juguete que de mi cama cuelga. Veo las manos de mi abuelo, veo el cabello sobre la frente de su primera esposa muerta, veo los diarios tan antiguos que mi padre leía y que aún yo leo. Todo hoy se derrama y lo último en caer es una radio que me parece el cuerpo de un amigo muerto. Derrocharé entonces mi sombra por las calles y guardaré mi oído en una caja de pino para cuando ella vuelva, y esconderé mis ojos entre cascos de hierro de los barcos hundidos para que solo sean algas quien los mire, porque ella, la amada, está hoy ausente. Cuando tú estés dispuesta, comeremos un pedazo de manzana en automóvil, y cuando regresemos de una higuera recogeremos higos y alimentaremos a gorriones vagabundos. Cuando tú estés dispuesta, se sobreentiende, nos entretendremos en aprender el idioma de lombrices, en dibujar con carbones caravanas de hormiga, y luego subiremos como por un tronco hacia la montaña y plantaremos la primera flor para sonrisa de los aviadores. Cuando tú estés dispuesta haremos tantas cosas, nos pondremos a descansar bajo las palmeras y a descubrir cómo se hacen el amor los grillos. Luego correremos con nuestras alforjas al mar y las llenaremos de espuma que agitaremos en el espacio para que formen sobre nuestros cuerpos techos que cobijarán el secreto de nuestras representaciones nocturnas. Siempre, claro está, cuando tú estés dispuesta. Qué maravilla, Nelson. Es hermoso. ¿Cómo se titula este poema? Tomar una postura mental para poder disfrutar este poema, que es hermosísimo. ¿Cómo es el título del poema? Se llama Poema del poeta a su amada ausente. Preciosísimo. Bien, ahora pienso yo que es necesario hacer la composición mental del espectáculo. Sí, a ver. Imaginen a los señores, aquellos formales vestidos de negro, bigotones ellos, y cultores del buen decir, sí, viendo a estos dos adolescentes recitando este tipo de poemas y dándoles la espalda. Y ahí tendremos la imagen que es necesario formarse en la imaginación para comprender qué fue aquello y también, modestamente, hasta donde pude yo transmitirlo, quién fue en realidad Humberto Meguet. Es, la poesía, el poema que acabas de compartir es hermosísimo. Sorprendente, ¿verdad? Inesperado. Sí, inesperado. Y hay algo ahí importante. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el que le dio el nombre al surrealismo, ¿no? Claro. Porque lo que se decía era que lo importante era que cualquier cosa que tú escribas uh-huh. sea estrictamente tuya y que no se parezca a la de nadie. Bueno, el concepto de principios del siglo XX de lo que es en realidad novedoso y al mismo tiempo importante. Sí, sí, es como... Yo nombré al personaje que lo dice, ¿no? Estoy hablando de Guillaume Apollinaire. Perfecto. Realmente transmuta la realidad, pasa la fantasía, hay misterio también, hay de todo en este poema, ¿no, Nelson? Hay de todo un poco y creo que justamente las partes misteriosas son las más atrayentes de todas. Uh-huh.
Bueno, un placer. No sé si te queda algo que quieras... No, traté de ajustarme dentro de lo posible. Sé que a veces transgredo la norma. No, perfecto. Pero esta vez traté de ajustarme en lo posible. Muy bien. Y bueno, es una presentación breve, pero es la que pudimos hacer. Muy bien, pero sí... Que yo estimo mucho. Nelson, sí... Si nos queda, si gustás hacer otra columna más, con mucho gusto podemos continuar si quedó corta. Sí, yo me había propuesto tratar de transmitir con la misma brevedad, ¿verdad? Claro. La poesía de personas para mí muy importantes, grandes poetas que lamentablemente han desaparecido hace muy poco tiempo, este año. Bueno, seguiremos pero podemos perfectamente ir haciendo este popurrí. Claro. De poetas. Es importantísimo recordarlos a todos y quizás para muchos oyentes es la apertura a leer un nuevo poeta, que eso es muy importante. Exacto, irlos descubriendo para que no se mueran del todo, más que nada. Claro que sí. Porque cada uno de ellos aportó algo, dio algo de sí, y para algunas personas eso es muy importante. Para mí fue importantísimo, ¿verdad? Claro que sí. Un placer como todos los jueves, Nelson. Muchísimas gracias y nos reencontramos Vivencias.